Ya es oficial. Luego de varias semanas de negociaciones, finalmente Eduardo Berizzo será el nuevo técnico de La Roja. El entrenador de 52 años asumirá su segundo desafío al mando de una selección luego de su discreto paso por Paraguay, donde solo ganó 7 de los 31 partidos que dirigió. El Toto Berizzo ha tenido pasos ya por Chile, Argentina, España y Paraguay. Sin embargo, fue acá, en Chile, con O'Higgins de Rancagua, donde vivió su época más fructífera gracias a los títulos obtenidos en 2013 y 2014. El entrenador también tiene un estrecho vínculo con La Roja. Fue ayudante de campo de Marcelo Bielsa entre el 2007 y el 2011, por lo que conoce a los integrantes de la generación dorada como Medel, Isla, Vidal, Bravo o Sánchez, aunque suponemos que el trabajo estará enfocado en formar una nueva generación. La presentación del nuevo director técnico se realizará el lunes 30 de mayo a las 11 horas en la ANFP. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Nos pasamos tanto tiempo hablando de fútbol y hace rato que no hablamos de fútbol porque no nos está yendo tan bien. Y estamos hablando de la constituyente. ¿Cómo nos está yendo, Fernando Atria? Muy buenas noches. Justifica porque a donde uno va es la convención el tema. La inflación, la convención y la inseguridad son como los tres temas que a uno le tocan en la sobremesa de los amigos. Bueno, yo diría que la convención son las buenas noticias. Yo creo que está avanzando. No ha sido fácil y bueno, ha habido distintas cuestiones que han suscitado distintos comentarios, pero yo creo que cuando uno hace el balance, ya estamos llegando al punto en que podemos hacerlo. Claro, ya hay un conjunto de normas, el consolidado, el borrador que hay. Que en rigor no es un borrador, es un conjunto de normas ya aprobadas. No es un borrador porque todavía no tiene forma de texto constitucional. Entonces uno lo lee y claro, el que todos estamos de acuerdo en que va a ser el número 1, en realidad es el artículo 101 de ese consolidado, porque está en el orden en que se aprobaron. Pero claro, ya hay un conjunto de normas aprobadas. Ese conjunto yo espero que en las próximas semanas se transforme en un texto constitucional, que tenga forma de texto constitucional. Y ahí vamos a apreciar, creo yo, que es una buena constitución para Chile. Es una constitución como la que Chile necesita. Yo no sé si técnicamente es correcto, pero a lo que le llaman borrador es el cuerpo de lo permanente. Un cuerpo. Porque lleva también, por ejemplo, las transitorias, que con el tiempo se van extinguiendo, ¿no? Claro. A la medida que cumplen su función de puente, de transición. Exacto. De ese cuerpo, yo le he llamado así, no sé cómo se llamará constitucionalmente, pasó de estar en el candelero, así la noticia, cuando terminó los plenos, pasó como que bajó un poco los flaps y ahora son las transitorias las que hacen noticia. Claro. Y nos tienen a todos discutiendo, viendo. Y hoy ocurrió una noticia que probablemente ha despertado pasiones como pocas en el último tiempo. Los famosos 2 tercios. Los famosos 2 tercios, de los cuales dicen que tú fuiste siempre el gran contradictor. Decían, esa es la trampa de Jaime Guzmán. Le puso cerrojo, candado y 2 candados a la Constitución de Pinochet para que nadie la cambiara. Para que si llegara a ganar los adversarios, le han sacado cuñas a Guzmán. Si llegan a ganar los adversarios, que no pueden hacer nada. Y hoy se te acusa que el atriarcado, es decir, Atria y sus seguidores, han comprado nuevos candados para la Constitución que eventualmente se aprueba hacia adelante. ¿Es así? Defiéndete. No, por supuesto que no es así. Primero, es bien curioso que esto se discuta por referencia a, comillas, los 2 tercios. Como si uno pudiera discutir la cuestión de los 2 tercios sin preguntarse para qué son esos 2 tercios y cuáles son las condiciones en que operan. Esto surgió poco después del acuerdo del 15 de noviembre, ¿no? En que se decía, el acuerdo contiene una regla de 2 tercios que es lo mismo que habíamos tenido los 30 años antes. Y no, porque en un caso era 2 tercios para reformar la Constitución y en otro caso era 2 tercios desde una hoja en blanco. Y el efecto político de los 2 tercios cambia considerablemente. No, Titelman dice que los 2 tercios con hoja en blanco, no sé si lo leíste hoy día, Frente Amplista, los 2 tercios con hoja en blanco mueven al diálogo, mueven a acercarse. Los 2 tercios, como están ahora planteados, para reformar la Constitución, lo que hace definitivamente es separar. Sí, por eso, vamos por partes. Entonces, pero el punto era ilustrar esto de que se discute de los 2 tercios, punto, ¿no? Como si no hubiera que hacer una serie de distinciones. ¿Qué 2 tercios? Entonces, efectivamente, el efecto que tienen 2 tercios para la reforma constitucional es proteger las decisiones constitucionales. Por lo tanto, cuando era la Constitución de 1980, como 3/5 o 2 tercios como regla permanente de reforma, eso quería decir que esa regla lo que hacía era proteger
la Constitución. Por eso que una no se pudiera democracia cambiar. protegida. Claro. La Constitución, la nueva Constitución, tiene una regla de reforma constitucional que es considerablemente distinta, porque aunque protege la Constitución, no la protege de la política democrática. Estoy hablando por ahora de las reglas permanentes, porque dispone que el quórum de reforma constitucional para las modificaciones sustantivas de las cuestiones centrales de la Constitución, el régimen político, el Estado regional, los derechos fundamentales, es un quórum, creo que es 4/7. 4/7, que es 58%. Claro. Más plebiscito. Y para evitar el plebiscito, el Parlamento puede decir por 2/3. Nótese ahí, o sea, ahí no está protegida del pueblo la Constitución, como estaba en los últimos 30 años, porque citar un plebiscito para una reforma constitucional con la Constitución del 80 era inconstitucional, porque la Constitución se protegía totalmente. Aquí no. Aquí hay una manera de reformar la Constitución que exige un quórum parlamentario alto, pero que admite la posibilidad de un plebiscito, y en ese caso es un quórum parlamentario bajo. Y para el resto de las materias es el mismo. Bueno, aquí hay una cuestión que todavía tiene que arreglarse en la armonización, porque hasta ahora podría ser un quórum normal para la reforma constitucional de las otras materias, y entonces es una constitución en ese sentido flexible. En régimen. Eso es en la permanente. Pero en la Entonces, la pregunta es, transitoria, ¿qué pasa con la transición? Y aquí uno tendría, en principio, una posibilidad. Ahora, lo que uno esperaría en principio es, bueno, una vez que se dicta la Constitución, entra en regir lo más rápido posible. Entonces eso quiere decir, por ejemplo, que en la medida en que reformula sustancialmente órganos elegidos, tiene que haber nuevas elecciones. Entonces se dicta la Constitución y al año ya hay una Cámara de las Regiones funcionando y un Congreso de Diputadas y Diputados, etc. Eso no va a pasar. eso es muy difícil. Por cierto, por razones tanto prácticas como políticas, o sea, por distintas razones. Realismo. Sí, claro. No va a pasar eso. Va a haber un periodo de 3 años y un poco más, porque hasta la próxima elección parlamentaria y al marzo siguiente de eso. Entonces, como 3 años y medio, antes de que empiecen a regir las instituciones de la nueva Constitución. Y entonces la pregunta aquí ya no es una pregunta permanente, es una pregunta transitoria. ¿Se justifica que durante ese periodo haya un régimen de reforma constitucional distinto? La regla que yo habría preferido es la misma regla permanente aplicada a todos los casos. Es decir, 4/7, más plebiscito o 2/3. Esa es la regla que yo habría preferido. O mayoría sí, o mayoría simple en algunos casos también está planteado. Bueno, por eso, pero yo para la transición yo habría tomado la regla permanente y la habría hecho general. ¿Ya? Porque también hay una cuestión de que la nueva Constitución afecta a quienes hoy día están desempeñando esos cargos. Y entonces hay para ponerlo en los términos que son comunes hoy día, hay un evidente conflicto de interés, ¿no? Entonces, se trata de asegurar que la Constitución va a entrar en vigencia. Una vez que entre en vigencia, esto es lo que se ha propuesto. Sí. Esto es importante. Al pleno, pero se aprobó en comisión. Está bien, pero no se ha aprobado todavía por el Pleno. De hecho, se habla de las 300 y tantas disposiciones transitorias. No es que haya 300 y tantas disposiciones transitorias. Hay 300 y tantas propuestas. Pero entonces la idea sería que entonces, en este periodo, mientras la nueva Constitución rige con las instituciones de la Constitución antigua, tiene un régimen especial de reforma, que por supuesto que es distinto de la Constitución de 1980, y el hecho de que se confundan y me digan, es lo mismo, bueno, yo lo encuentro insólito. Pero es cosa de pensar. Imagínate tú que la Constitución de 1980 hubiera tenido una regla que implicara que desde el año 93 se podrían haber hecho plebiscitos constitucionales para su reforma. Si desde el año 93 se hubiera podido reformar con plebiscito, la Constitución habría dejado de ser la Constitución tramposa mucho antes de estallar. Pero tiene cosas similares y muchos han dicho que esto... Andrés Velasco decía, este sería el sueño de Jaime Guzmán, los candados... No, el sueño de Jaime Guzmán fue la Constitución de 1980, que como régimen permanente impedía tanto, porque tenía altos quórums parlamentarios. Conceptualmente lo que es... Pero es que tenía tanto altos quórums parlamentarios como exclusión de plebiscito. Desconfiaban de la clase política, desconfiaban del libre juego de la política. Desconfiaban de la democracia. Y de la democracia. ¿Por qué desconfían ustedes que este Congreso, elegido recientemente, con todas las nuevas normas del sistemas electorales, después del 18 de octubre, después ya instalada la convención, o sea, es plenamente legítimo el Congreso Nacional de hoy, porque hay que proteger de ese Congreso democráticamente y legítimamente elegido, de que ellos van a hacer, con las mayorías que ustedes le han dado en la convención para adelante, hacer las modificaciones
constitucionales razonables y que puedan discutir en A democracia. ver, ¿Por qué hay que proteger? No es un problema de desconfianza. Pero tú dices No, en tu es un tuit hoy problema día- de en tu tuit- confianza, no dije. No, usa la desconfianza, pero no es trampa, dices tú, lo de los 2/3. Es un modo de proteger, o sea, nuevamente, constitución protegida. Pero ya está, pero no hablemos de palabras, hablemos de la idea. Proteger la constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella. Estás acusando, de alguna manera... No estoy acusándolos de desleales, estoy diciendo no tienen razones para tener lealtad, como sí van a tener las razones que se fundan en las instituciones que se fundan en la nueva Constitución. La gente, en norma general, debe ser leal, salvo que tenga razones para ser desleal. ¿Tú crees que puede haber, que si tú no lo proteges, pueden comportarse de manera desleal si han sido elegidos democráticamente? A ver, en el sentido de que hay un evidente posible conflicto de interés. O sea, por favor, pasaron en la discusión constitucional muchas cosas importantes que se discutieron y muchos senadores, no voy a decir todos por supuesto, pero muchos senadores solo se motivaron a opinar ¿cuándo? Cuando estuvo en riesgo el Senado. Y todo lo demás que importa al país, ¿no? Sobre el reconocimiento de pueblos originarios, sobre el pluralismo jurídico, en fin, todas esas otras cosas importantes para la sociabilidad chilena. Esos pasaron delante de ellos sin suscitar ninguna opinión. ¿Cuándo? Ellos dijeron, no, aquí. ¿Cuándo empezaron a opinar? O sea, desconfías de... No es un problema de desconfianza, es un problema de conflicto de interés. Entonces, ahora, esto tiene que ver también con el hecho de que la Constitución es un sistema. Entonces, tiene sentido que las instituciones que la Constitución crea tengan su régimen. El régimen de reforma constitucional está pensado para esas instituciones. Estas instituciones son distintas. Entonces, no es un problema de desconfianza, es un problema de que cuando empiece a regir la nueva Constitución tiene sentido. ¿Cuál es el problema si no? Que es el siguiente, que si no, la manera de proteger la Constitución, de cuidar la Constitución, va a ser modificar, se va a buscar en la Convención, y esto no lo voy a hacer yo, pero esta es una cosa que yo creo que va a pasar, de dificultar la reforma en sus reglas permanentes. Esta es una manera de mantener reglas permanentes que hagan posible la reforma, dando cuenta... Pero suena, no quiero poner palabras en tu boca, pero suena un poco amenazante. O permitimos que si no este Senado... Fernando, déjame dar cuenta. Amenazas. Si es que nosotros no le impedimos a este Congreso, que está elegido recientemente, que modifique la Constitución, porque el 2026, o se le dan quórum del 66%, o le ponemos un quórum tan alto, o entonces la Convención va a ponerle a todo ese quórum alto. Me suena amenazante. No es amenaza, es simplemente una cuestión de ver cuál es la situación de la ¿Y por qué no decir mejor? Dejemos todo, desde el día que se aprueba, si se aprueba la Constitución, todo con el mismo régimen de modificación, porque este Senado y esta Cámara de Diputados fueron elegidos en plena democracia, ¿o no? Porque el punto no es si son democráticos o no. El punto es que el sistema de reforma constitucional descansa en las instituciones que la Constitución crea, porque ese es el régimen permanente. Cuando las instituciones no entran a regir, entonces tiene que encontrarse una solución intermedia. La entrada en vigencia de la nueva Constitución va a significar el término de instituciones que hoy día existen. Y entonces, la pregunta ¿es razonable pensar que quienes ocupan las instituciones que hoy día existen van a tener su juicio por lo menos afectado por el hecho de que la institución a la cual ellos pertenecen deja de existir? ¿Es eso totalitarismo? ¿Es eso desconfianza? ¿Es eso sospecha? ¿Acusarlos de alguna perversidad? No, es simplemente lo que hemos visto ocurrir. Lo hemos visto en cuanto a la manera en que ellos han opinado, muchos de ellos han opinado respecto del proceso constituyente, respecto de esa cuestión en particular, etc. El sistema legislativo chileno hasta ahora tiene que pasar, en este caso, por las dos cámaras. Por lo tanto, el Senado podría tener ese eventual conflicto de interés que dices tú, no así la Cámara de Diputados necesariamente. Entonces, claro, vamos a suponer que los senadores efectivamente el día 1 van a decir, no, todo de nuevo aquí, no se va a eliminar el Senado y vamos a aprobarlo porque tenemos equidad en el Senado, pero tiene que ir a la Cámara de Diputados. ¿Por qué protegerlo de un Congreso recientemente elegido? No, por todas las razones que hemos estado conversando. A ver, vamos a lo más político. De hecho, el hecho de que esta propuesta, que todavía no ha sido adoptada, el hecho de que esta propuesta haya causado todo este revuelo, sí, bueno, también sirve para preguntarse por qué este revuelo. Fernando, en lo más político yo he visto críticas muy duras de gente de la izquierda, no solo senadores, vamos a dejarlo aparte porque tienen conflicto de interés, según tú.
muchos analistas de izquierda, centro izquierda, han sido hipercríticos lo he visto sencillamente en Twitter, a esto. Porque, entre otras cosas, dicen que con estas 2/3, es decir, de dificultar mucho la posibilidad de que este Congreso actual recientemente elegido pueda modificar la Constitución, va a eliminar esa opción que algunos decían, vamos a votar a prueba aunque no nos guste, para reformar. No es de reformar nada. Es que espérese. O sea, que favorece el rechazo. No, lo que yo diría, por supuesto que eso va a haber que tomarlo en cuenta y por eso es importante enfatizar. Favorecer el rechazo. Bueno, hay un argumento en ese, yo no sé cuán real es, pero hay un argumento que hay que atender ahí. Y eso va a haber que tomarlo en cuenta, y esto no es una decisión que haya sido tomada, esto es una posibilidad. Yo lo que estoy haciendo es explicando la racionalidad de esa decisión, explicando por qué esta posibilidad que se está considerando no es, y es absurdo presentarla como si fuera un equivalente de trampas de la Constitución tramposa que nos estuvieron obligando a vivir bajo la Constitución tramposa por 30 años. Aquí estamos hablando de un periodo breve. Entonces yo no estoy defendiéndola. Esa es una cuestión que la veremos en su momento. Lo que estoy diciendo es, tiene cierta lógica. Estás explicándola. Tiene cierta lógica. O sea, no necesariamente vas a votar por eso en el Pleno. Bueno, eso es una cuestión que tendremos que conversar. Pero sería una notición. Bueno, vamos a ver ¿Tienes eso, ¿no? asegurado? No, yo no he adoptado una posición definitiva sobre esto. Yo estoy ahora, de hecho ahora mismo hay una reunión de la cual tuve que salir para venir para acá, en armonización. ¿Ya? Entonces yo no he estado en la discusión que formuló estas disposiciones transitorias. Yo creo que es una posición enteramente razonable que proponer. Ya, no necesariamente sería tu voto el de aplicar este principio de los 2/3 en el Pleno. Bueno, ya te dije que la regla que yo habría preferido es una regla que hiciera extensible, las reglas permanentes, en fin. Pero creo que sí hay una cuestión de por qué no podemos tener una discusión constitucional, y lo digo en general, ¿no? En que reconozcamos que existen diferencias. Porque esta es una cuestión más general, pero que a mí me llama la atención, que es cuando yo me enfrento a alguien que tiene una posición distinta, yo no necesito tener hipótesis sobre su psicología o su moralidad para explicar nuestro desacuerdo. O sea, hay gente que cree que es una mala idea acabar con el Senado. Bien, yo estoy en desacuerdo. Pero yo entiendo que existen y entiendo que hay argumentos y puedo entender los argumentos. Yo no necesito agregar, después de que yo he explicado mis razones por las cuales me parece una buena idea, yo no necesito agregar, y tú eres totalitario, traidor, feo, malo, tonto, pesado, etc. Cargarlo con y sin embargo, esta discusión es una discusión en la cual quedarse en el mero desacuerdo, en el hecho de que tú y yo estamos en posiciones distintas, sin agregar todo eso, es algo que es prácticamente inexistente. Daría para mucho más porque es muy interesante, se están jugando temas relevantes. Fernando Batre, como siempre, gracias por venir. Gracias a ti. Puedes volver a armonizar la Constitución. Muchas gracias. En lo que te compete. Y con corbata se está armonizando, por lo que veo. Muy bien. Gracias, Fernando. Gracias. Pausa y volvemos. Espérenos un segundo. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con Marco Fleming. Hola Matías, hola a todos en sus casas. Vamos con el bloque de noticias aquí en Medianoche. No nos falta apoyo político. Estas son palabras del jefe de la Defensa Nacional en la Araucanía, quien descartó que estén realizando un trabajo acotado en la macrozona sur. Todo esto en la misma jornada en la que se produjo un nuevo ataque incendiario. Desde La Moneda mantienen en análisis el alcance del estado de excepción constitucional a menos de una semana de su vencimiento. Kevin Felguera tiene los detalles. Los 9 días que ya sumó el estado de excepción en la macrozona sur, motivo de la cita que reunió a autoridades políticas y miembros de la Defensa Nacional, encuentro realizado tras días marcados por la violencia, lo que ha generado cuestionamientos desde la oposición y del propio oficialismo por una medida que el gobierno definió como acotada. El gobierno va a usar todas las herramientas que tiene a disposición el Estado de Derecho para garantizar la seguridad de las personas, y evidentemente el estado de excepción también es una herramienta que se va a ir evaluando. No desestimamos que podamos evaluar algunas carreteras o rutas en donde esta labor preventiva se pueda extender. Evaluación constante de una de las determinaciones políticas más complejas para el gobierno, que encabezó una reunión de coordinación donde, eso sí, no se abordó ni pública ni privadamente la idea de ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas. Parte de la estrategia del despliegue territorial requiere justamente no adelantar alguno de los hechos, pero las recomendaciones
recomendaciones al presidente de la República se van a hacer llegar al día de hoy. Muchas gracias. Recomendaciones entregadas al mandatario por las autoridades vinculadas al estado de excepción constitucional que, según calendario, vence el próximo 1 de junio, día de la cuenta pública presidencial. Por esto, la pregunta que ronda en Palacio no solo apunta a mayores facultades para las Fuerzas Armadas. ¿Se va a extender al final por 15 días más? Porque eso no requiere apoyo en el Congreso. Silencio de la ministra, que minutos antes explicitó que el trabajo en la macrozona sur se está haciendo y que la coordinación es clave para seguir enfrentando el problema. Respaldo político refrendado por los uniformados. Nosotros solamente nos limitamos a cumplir lo que establezca el nivel político. ¿Y las Fuerzas Armadas se sienten respaldadas por el gobierno en este proceso? Las Fuerzas Armadas siempre han estado respaldadas por el gobierno. Gestos en una jornada en la que nuevamente se produce un ataque incendiario. Esta vez un camión fue quemado en la ruta que une a Lumaco con Vilcún, donde se encontraron lienzos alusivos a la presencia militar en la zona. A nosotros los militares no nos van a asustar. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Producir más temor en la población. Nosotros no nos vamos a cansar y vamos a estar 24/7 y vamos a emplear todo, y si es necesario no dormir, no vamos a dormir hasta cumplir la tarea que se nos ha encomendado. Misión que para algunos no se cumple a cabalidad por el concepto acotado del despliegue militar en la zona, algo descartado por el jefe de la Defensa Nacional en la Araucanía. El decreto no dice acotado, el decreto dice orientarse y permitir el libre tránsito, es lo que estamos haciendo. Muchas situaciones no ocurren por la presencia militar que se encuentra en esos caminos secundarios. Los datos duros y las estadísticas arrojan que esto ha disminuido. No nos falta apoyo político. Apoyo desde el mundo político, donde están los principales focos de críticas hacia el Ejecutivo, pidiendo que el próximo martes se amplíe el estado de excepción y se deje atrás el calificativo de acotado. Que el estado de excepción siga, pero que los militares tengan efectivamente el respaldo político para actuar y que actúen. Lo que no me parece bien es que se amplíen las facultades de los militares. Una cosa es vigilar y cuidar y proteger las carreteras. Tenemos que evitar esta militarización. Lo que corresponde es renovar el estado de excepción con todas las facultades. No que sea acotado ni reducido, porque el terrorismo no ha sido acotado ni reducido. Lo importante es tener claro que las medidas de seguridad por sí solas no resuelven el problema y acá se requiere un esfuerzo superior para generar un proceso de diálogo político. Idea que se analiza en el corazón de la moneda, que está trabajando en conjunto con el sistema de Naciones Unidas, que va a acompañar el proceso de diálogo para dar soluciones a largo plazo. Y ya en este momento hay un montón de trabajo, diría yo, sobre los temas que son muy relevantes. Desarrollo rural, desarrollo territorial, trabajo con población indígena, temas de género. Trabajo multisectorial en una semana de análisis y decisiones que va a culminar este viernes con una reunión interministerial encabezada por la titular de Interior, donde todos los temas, incluyendo el conflicto en la macrozona sur, estarán sobre la mesa. Seguimos revisando las informaciones de la jornada en medianoche. Las dificultades para acceder a créditos hipotecarios. Estamos viendo de inmediato, vamos con esa información también. Vemos ahí en pantalla una gráfica, un sismo en este momento, magnitud 5.1, 13 kilómetros al este de... Claro, estamos ahí esperando esa información, la vamos a tener de inmediato ahí en nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Vamos por mientras con lo que les estábamos comentando, las dificultades para acceder a créditos hipotecarios y la caída en la construcción de nuevas viviendas están llevando a una demanda histórica de arriendos, una situación que de paso también elevó los precios. Vamos a tomar contacto de inmediato con la sala de redacción. Rodrigo Pérez está ahí y nos va a explicar en detalle esta situación. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches. Ahora es muy difícil, es cada vez más difícil encontrar un arriendo. Por ejemplo, los departamentos son mayoritariamente ocupados en el centro de Santiago, gran parte de la región metropolitana y también en el país. En promedio, un departamento tarda solamente 10 días en ser habitado. Y los quiero llevar a continuación a revisar la siguiente gráfica que muestra cómo es el panorama en la región metropolitana. Por ejemplo, en Santiago y también Estación Central, los tiempos de arriendo son entre 5 a 7 días. Eso se demora nada más en que se pueda ocupar un departamento. En San Miguel, Independencia, 7 días. Y en la comuna de La Florida, 13 días. Una situación, un fenómeno que también es confirmado por los trabajadores del rubro inmobiliario. Vamos a escuchar a continuación lo que explican y cuáles son los factores que también están generando este panorama en nuestro país.
En la etapa que estamos es demasiadas las personas queriendo buscar arriendo, independiente si es casa, departamento, tiene que ver mucho con la liquidez también. Existe hoy día una dificultad de acceder a créditos porque la gente le es más caro, le piden más requisitos y ya no puede optar a comprarse su vivienda, pero por otro lado también la gente se ha reincorporado a sus trabajos y se ha vuelto a estabilizar, entonces vuelven a tomar las decisiones de arrendar e independizarse. Y a esto sumamos también la tasa de ocupación de los departamentos, que alcanza un 99%. Y el arriendo de los departamentos ha incrementado un 18% y el de las casas también un 21%. Este panorama, la ocupación que ha sido bastante potente durante este último tiempo, también es explicado, como lo escuchamos a continuación. Incluso las proyecciones a futuro indican que este panorama también continuará en el próximo tiempo, que vamos a revisar entonces a continuación, lo que explican en torno a esta situación. En el mercado de departamentos, con una tasa de crecimiento en el último año de un 9%, alcanzando los niveles de precios que teníamos el año 2019, lo que nosotros preveemos es que efectivamente siga subiendo a tasas de en torno de un 2, de un 3% al año, así que efectivamente hoy día es el momento para buscar un arriendo si lo estás buscando, porque hoy día probablemente es donde los precios están, siempre es mejor hoy día que mañana. También hay que considerar que el sueño de la casa propia también es bastante complicado y es por eso que el arriendo es una solución que se da en este periodo. Situación entonces muy compleja, los departamentos están ocupados, una proyección que también se espera continúe con el paso del futuro. Claro, se complica ahí el acceso a la casa propia, lo decías tú, Rodrigo, hay dificultad para acceder, por ejemplo, a créditos hipotecarios y por otra parte también aumenta el precio de los arriendos. Sin duda es cada vez más difícil encontrar un lugar donde vivir. Gracias, Rodrigo, por este informe. Buenas noches. Buenas noches. Y en otras informaciones, más de 7.000 nuevos contagios reportó durante la jornada el Ministerio de Salud, una cifra que no veíamos desde hace más de 5 meses y que hace evidente también la importancia de avanzar con el proceso de vacunación para aquellos que están rezagados. Es la cifra más alta durante las últimas 9 semanas. Durante esta jornada se reportaron 7.550 nuevos infectados por COVID-19 en nuestro país. Pero según los expertos, este aún no es el pic de esta quinta ola. En la medida que lamentablemente la sensación de riesgo siga siendo baja, y sumándole además el frío, ¿no es cierto?, las condiciones que se dan en los meses fríos durante el invierno, es probable que estos casos sigan aumentando y logremos llegar a una cantidad de casos de alrededor de entre 20.000 y 40.000 casos. La positividad a nivel nacional ya supera el 10% y en la región metropolitana este índice alcanza el 14,68%, un aumento de la circulación viral que mantiene alerta a los especialistas. Ya fue detectada en nuestro país la variante BA4, la variante BA5 y la BA2 12.1 de Omicron, que han sido consideradas variantes de preocupación por la Organización Mundial de la Salud prácticamente porque han dominado lugares como por ejemplo Estados Unidos, donde vemos un aumento brutal de los casos. Es que son variantes más contagiosas que Omicron original y en Chile ya predomina Omicron B2. Por lo mismo, el llamado de las autoridades es a testearse apenas existan síntomas. Es mucho más veloz, se transmite fácilmente y eso es lo que hemos visto desde que empezó a ser dominante esta subvariante desde el mes de abril, que hemos notado un aumento en los casos, un aumento en los contagios. Durante las últimas 24 horas se reportaron además 129 personas que están hospitalizadas en UCI por COVID, un índice que según los especialistas debería mantenerse a pesar del alza en los contagios. Aparentemente lo que estamos viendo es un aumento real de casos, de personas que efectivamente están con algún síntoma y afortunadamente en este momento son síntomas leves y que no están colapsando el sistema sanitario. La clave para mantener el sistema hospitalario disponible estaría en la vacunación, que en las últimas semanas se ha acelerado y al mismo tiempo ha generado largas filas y esperas. La ministra del Trabajo recordó que los empleadores tienen la obligación de dar permiso a sus trabajadores para que puedan acudir a vacunarse. Debe informar que va a realizar su vacunación con 2 días de anticipación
al empleador. Ese horario evidentemente no puede ser descontado. Lo importante es ponerse al día cuanto antes y pese a la espera, la autoridad cifró en 2 millones el número de rezagados en segundo refuerzo a menos de una semana del bloqueo de pase de movilidad por esta causa. 1 de la mañana con 59 minutos. Vamos a la pausa en medianoche y ya volvemos. 2 de la madrugada con 5 minutos. Regresamos a medianoche, pero nos vamos de inmediato a las calles de la capital y tomamos contacto con Francisco Chaparro, que trae las informaciones policiales de las últimas horas. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Marco, y nos trasladamos hasta la base del Ejército. Los dejo con imagen en directo del procedimiento que se está realizando en estos momentos. La reconstitución de escena del robo que se originó en este lugar el pasado 21 de marzo, cuando un grupo indeterminado de desconocidos llegaron a bordo de un vehículo y hablaron con los guardias que estaban en este punto en horas de la madrugada y los convencieron. Hicieron un par de llamadas para así sustraer distintas armas de esta base. En total 82 pistolas, y para luego escapar del lugar antes de que los distintos guardias de este recinto se dieran cuenta, y por esta investigación que de momento tiene a uno de los funcionarios de este recinto en calidad de imputado. Procedimiento que comenzó a eso de las 23 horas con un gran contingente policial que han estado siguiendo esta situación, han estado realizando toda esta reconstitución de escena. Llegó el imputado hasta este punto para poder revivir lo que ocurrió la madrugada de ese 21 de marzo cuando fue engañado por estos delincuentes y por lo cual en estos momentos está en calidad de imputado. Nosotros estamos bastante atentos al desarrollo de toda esta investigación que se está realizando aquí a las afueras del Instituto de Investigación y Control del Ejército para poder ir entregando más antecedentes en futuras ediciones de 24 horas. Revisamos otras informaciones, nos vamos ahora hasta la comuna de Cerrillos, un hecho que ocurrió en horas de esta tarde, un fatal accidente de tránsito que dejó a 2 personas lamentablemente fallecidas y 15 lesionados. Todo esto se origina cuando un bus estaba transitando de norte a sur por la avenida Pedro Aguirre Cerda y aparentemente se habría saltado una luz en rojo y colisionado contra un camión, provocando que este bus urbano quedara completamente volcado y que producto de eso tuviera que llegar un gran contingente de emergencia, también personal de carabineros, y se logra constatar el fallecimiento de estas 2 personas, un hombre y una mujer, además de 15 personas lesionadas que tuvieron que ser trasladados a distintos centros asistenciales. Una aún permanece en riesgo vital, otras, por lo que nos pudieron comentar en horas de la tarde, ya estarían fuera de peligro, pero aún así una investigación que se está desarrollando por parte de la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros para así poder esclarecer los hechos. Ante todo esto hay una persona detenida, el conductor de este bus, por ser el presunto responsable de este accidente de tránsito que sigue siendo investigado. Se están tratando de levantar alguna cámara de seguridad en este sitio para así poder esclarecer los hechos. En estos momentos también tuvo que llegar distintos alcaldes para referirse a esta situación. Revisemos las declaraciones que nos pudieron entregar y también personal de Carabineros. Y lamentablemente tenemos registro de 2 personas fallecidas, las 2 personas son adultas. Los 2 conductores en este minuto están en calidad de detenidos por la responsabilidad que les pueda caber. Eso lo va a determinar el Ministerio Público y los tribunales correspondientes también. Este tipo de buses, que es la empresa Bupesa, que son los buses más pequeños que llegan hacia la zona de Peñaflor, Talagante, son buses que ocupan estas pistas como verdaderas autopistas o pistas a una velocidad que no corresponde al lugar. Producto de este accidente fallecen hoy día, la información que tenemos es de 2 personas y una de ellas es una vecina de nuestra comuna, vecina de Padre Hurtado. Vinimos acá a verificar esta información, a ponernos a disposición de la familia principalmente. Revisamos otras informaciones, nos vamos ahora hasta la comuna de San Ramón porque un enfrentamiento armado terminó con una persona fallecida y 2 lesionados, hecho que ocurre en horas de la tarde cuando la víctima fatal de esta situación, un joven de 19 años, llega hasta este lugar en la población La Bandera armado y comienza a realizar una serie de disparos en contra de un padre y su hijo.
Es en este momento cuando una de estas personas, el padre, saca un arma y también realiza una serie de disparos con el que termina dando muerte a este joven de 19 años. Por su parte, el padre y el hijo resultaron con lesiones de distinta consideración y tuvieron que ser derivados hasta el hospital Padre Hurtado, donde aún permanecen fuera de riesgo vital. Situación que está siendo investigada por parte del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, quienes estuvieron por largas horas trabajando en el sitio del suceso con el fin de poder esclarecer esta situación, en qué circunstancias se desarrolla, si es que había algún tipo de relación entre la víctima fatal y también estos dos heridos, si es que se puede tratar de un presunto ajuste de cuentas. Una situación que aún está en plena investigación por parte de la Policía de Investigaciones, que nos tienen que estar entregando más detalles y también ir actualizando el estado de salud de las dos personas que resultaron heridas en este hecho. Tenemos algunas declaraciones, las revisamos de inmediato. Le dispara a 2 sujetos de sexo masculino que estaban acá en las inmediaciones. En esa instancia llegó un tercer sujeto, quien prevenido con un arma de fuego, repelió este ataque, ocasionándole la muerte de la víctima en el lugar. Se incautó diversa evidencia balística, entre ellas 2 armas de fuego, las cuales serán periciadas por el Laboratorio de Criminalística. Cambiamos de tema, nos vamos ahora hasta la comuna de San Bernardo, porque un funcionario de la Policía de Investigaciones frustró una encerrona cuando dos mujeres iban a bordo de un vehículo y son abordadas se cruza frente a ellas otro vehículo del cual descienden 4 sujetos armados quienes las intimidan para poder obligarlas a bajar de este vehículo. Sin embargo, este funcionario se percata de esta situación y rápidamente saca su arma de servicio para poder frustrar este robo. Se presenta como un detective de este escuadrón policial y contra de los antisociales, logrando herir a uno de ellos en su brazo y reducir a otro. Ambos están en calidad de detenidos y la persona herida en estos momentos se encuentra fuera de riesgo vital. Eso sí, el resto de esta banda, estas 2 personas, lograron escapar del lugar y aún se desconoce su paradero. Tenemos algunas declaraciones que nos puede entregar personal policial en horas de la noche, las revisamos de inmediato. A raíz de esto, el funcionario se acerca sigilosamente a los sujetos, se identifica como funcionario de la Policía de Investigaciones, donde estos lo apuntan con un arma de fuego, donde extrae su arma fiscal el funcionario de la policía y repele el ataque, impactando con una bala en el antebrazo derecho de un sujeto y logra reducir a otro. Ella, está en estado de shock, bien afectada, son 2 damas que se dirigían a su domicilio y el policía, al ver la presencia de un delito, actuó de forma flagrante y le prestó auxilio a la víctima. Sí, hay un delincuente que resultó herido y se encuentra en el hospital del Pino en estos momentos. Investigación que quedó a cargo del OS9 y la Bocar de Carabineros, quienes acudieron hasta este punto de la capital para poder entrevistar a las víctimas de esta situación, también a este funcionario policial que repelió esta encerrona, también para poder revisar las distintas cámaras de seguridad presentes en este sector para poder así identificar y detener al resto de los miembros de esta banda. Francisco Chaparro, muchas gracias por este informe, quedamos en contacto. Buenas noches. Cuando son las 2 de la mañana con 13 minutos, cerramos el bloque informativo de medianoche. Volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Vamos a revisar ahora en nuestra pantalla grande los contenidos de nuestro portal informativo 24horas.cl, que en este momento destaca la siguiente información. Tiene que ver con que la Fiscalía investiga, mire usted esto qué delicado y qué contingente, investiga tráfico de municiones provenientes de la Araucanía. 2 carabineros involucrados. Detalles, 24horas.cl. Revisamos el tiempo para hoy en Santiago. Hoy viernes deberíamos tener en nuestra capital cielo nublado y una máxima de 14 grados. En tanto, en Santa Cruz, región de O'Higgins, habrá cielo nublado y la máxima probable será de 8 grados solamente. Frío eso. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención, los dejamos invitados a que sigan atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.